Padre, gracias te damos en esta Dios. mañana. Gracias por tu Espíritu Santo Amén. que Sí, obra Señor. todos los días en nosotros, Amén. renovando nuestra mente. Y Amén. te pedimos, Padre, que en este tiempo y en esta hora abras los ojos de nuestro entendimiento. Tu palabra Amén. dice que si podemos entender, nada nos robará el Amén. enemigo. Pero si no entendemos, no, vendrá y robará lo que nos diste. Gracias, Padre, porque tu obra continúa y tú Amén. estás haciendo tu obra en nosotros. Sí, Cristo Señor. Jesús Sí, Señor. manifestándose, impartiéndose con el fruto de tu Espíritu Santo. En el Ah, nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Jimmy. Bienvenida, Sí. hermana. Y bienvenidos los que están viendo en YouTube. Estamos iniciando el capítulo 6 hoy de la verdadera naturaleza de Dios. Y el título aquí es el conocimiento de Él, o sea, el conocimiento de Dios. Y a ver, ¿quién le toca? Pastor Amado, Mande. ¿quieres leer la primera sección, Sí, por favor? ok, el conocimiento de Él. Como en realidad no hemos comprendido la naturaleza y el carácter de Dios, no hemos comprendido la manera como Dios trata con nosotros y qué es lo que hace que Él conteste la oración. Por lo tanto, no le hemos permitido a Dios que verdaderamente se manifieste en nuestra vida, cubriendo nuestras necesidades. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Dios dijo todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad. ¿Sabías que sabías que eso incluye la sanidad, el gozo, la libertad, la prosperidad y cualquier otra cosa que se te ocurra que sea producto de nuestra redención? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad vienen mediante el conocimiento de Él. Si tú tienes un conocimiento equivocado de Dios, no vas a recibir todas las cosas. Por cual en su pensamiento, en su corazón tal es. Proverbios 23:7. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Si tú tienes una impresión equivocada de Dios, tú esperas cosas incorrectas de parte de Dios, el juicio, el castigo, o crees que Él está reteniendo aquello que le pediste en tu oración. Tú obtendrás aquello que esperas y lo que crees. Jesucristo afirmó esto en muchos pasajes, uno de los cuales es Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Muchos creyentes tienen una actitud y un concepto equivocado acerca de Dios. ¿Quién es Él y cómo opera en sus vidas? No estoy diciendo que la gente está totalmente equivocada, pero sí estoy diciendo que muchas personas tienen algunas cosas confundidas en su teología. Satanás está usando esa confusión para evitar que esas personas reciban la plenitud de lo que Dios les ha suministrado por medio de Jesucristo. Si podemos recibir esto y podemos permitirle a Dios que nos dé una revelación de Él mismo, como Jesucristo reveló su naturaleza y su carácter, entonces te aseguro que verdaderamente llegarás a conocer cómo es Dios. Y así descubrirás que la fe no es algo difícil. De hecho, es muy difícil no creerle a Dios una vez que verdaderamente lo conocemos. Para la gente que verdaderamente conoce íntimamente a Dios y que tiene una verdadera revelación de su carácter, sería casi imposible creerle a Satanás cuando le dice que Dios no los bendecirá o que su fe no les funcionará. El diablo no puede engañar a la gente que verdaderamente conoce a Dios y que tiene una relación íntima con Él. Nosotros sabemos que es Dios. ¿Cómo es Dios cuando vemos a Jesús? Una vez que comprendemos la verdadera naturaleza de Dios y lo mucho que Él nos ama,
el amor de Dios será derramada en gran medida en nuestro corazón. Yo creo que eso nos ayudará a tener una nueva relación con Dios, algo que nunca antes habías tenido. También quiero decir que yo no excuso el pecado. No estoy diciendo que a Dios no le importa si pecamos, pero Jesucristo es el que pagó por ese pecado y Él ha llevado por sí todo ese pecado. Entonces, esto ya no nos separa de Dios. Amén. Amén. Mucha información. A ver, comentarios. Bienvenido, Pastor Ramón y Zaira. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios los bendiga a todos. Buenos días. Amén, hermana. ¿Algún comentario de lo que leímos ahorita? Algo que les llamó la atención. A mí se me hace interesante primeramente en 2 de Pedro 1:3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dice que nos han sido dadas ya. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, a través de conocer a Dios, a través de nuestro conocimiento de Dios, ahí es sabiendo de lo que tenemos, de lo que ya tenemos. Si tenemos, y luego dice aquí en página 107, si tenemos un conocimiento equivocado de Dios, no vamos a recibir esas cosas, porque no vamos a creer que los tenemos, primeramente. Pero entonces todo esto viene a través del conocimiento no equivocado de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? Porque hay más. Mucho. En el versículo 4 de lo que acabas de leer también dice que, déjame ver, sí, versículo 4 dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y luego después en el versículo 5 ya entra todo lo demás, la fe, la virtud, conocimiento y todo esto. Pero me gusta cómo dice que son sus preciosas y maravillosas promesas, ¿verdad? Mientras estamos fuera del conocimiento de Dios, no conocemos ni entendemos cuáles son esas preciosas y maravillosas promesas hasta que llegamos a verlas. Y en este capítulo que acabamos de leer, lo que a mí me llama la atención es que constantemente el escritor dice, verdaderamente, usa la palabra como 3 o 4 veces aquí, verdaderamente, si verdaderamente no conocemos a Dios, entonces no vamos a poder obtener lo que Él nos ha prometido también. Entonces, es una de las cosas principales que tenemos que reconocer, que si verdaderamente no estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces ahí mismo también se puede decir, no somos nuevas criaturas. Entonces, todos están en la clave de que verdaderamente conocemos y aceptamos a nuestro Señor y Salvador. Dios, ¿verdad? Bendice nuestras vidas, claro, vamos a tener problemas y todo, pero Dios está a nuestro lado y Él nos ayuda. Amén. 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 ¿Alguien más? Bienvenido, Pastor Rodrigo y Juan. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Bendiciones. Estamos en Bendiciones. capítulo 6, página Buenos días. 107 y 108. Sí. Hermana Lidia, ¿estaba diciendo algo? Sí, decía que pues el origen de todo, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? De que, como usted dijo, todas las cosas pues le pertenecen a la vida y a la piedad. Ya nos han sido dadas, ¿verdad? Pero son dadas por Dios, ¿verdad? No son dadas por el hombre. Entonces, eso nos permite pues participar de su naturaleza divina, ¿verdad? Y poder huir de toda corrupción humana, ¿verdad? De toda corrupción del mundo. Entonces, como creyentes, pues
es el propósito de Dios, ¿verdad? Darnos todas las cosas que Él ya no las dio, pues es un regalo, ¿verdad? Es un regalo del poder divino. Gloria a Dios por eso. Y dice todo es todo, ¿verdad? Todas las cosas son todo. Incluye Amén. todos los recursos, pues, espirituales para superar todas tentaciones, dificultades, todo lo que venga para vivir una vida santa y agradable al propósito de Dios, ¿verdad? Amén. Que Él quiere que seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Y pues sabemos que este conocimiento que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento, pues sabemos que es a través de conocer más profundamente a Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? A Jesucristo, conocerle Amén. más profundamente, a través, claro, del Espíritu Santo y de su palabra, ¿verdad? De una relación diaria con Él. Y pues esta promesa, como decía el hermano, ya nos ha sido dada. No es que se nos va a dar, ya esta promesa preciosa, grandísima, ¿verdad? Pues, gloria a Dios, porque a través de su presencia, que es excelente en nuestra vida, a través de su Hijo Jesucristo, pues podemos huir de la corrupción del mundo y pues que nuestra vida sea de gran testimonio para los que están en tiniebla, ¿verdad? Mostrar la luz de Cristo y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, yo pienso que este pasaje también enfatiza la gracia y la paz que nos da Jesucristo, ¿verdad? En nuestras vidas, que Él es nuestra paz, nuestro Salvador. Y pues gloria a Dios que todas las cosas nos pertenecen. Qué privilegio, ¿verdad? Amén. Qué privilegio como creyente que no carecemos de nada y que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente a través de su palabra, de su Santo Espíritu, de una vida pues ya consagrada a Él, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Amén. Amiga, gracias. Tocó un par de puntos muy, muy importantes que quiero tocar también. Dijo que no son dadas por el hombre, sino Amén. son dadas por Dios. Y eso quiere decir que nosotros no podemos hacer nada sino conocer a Dios para recibirlas. O sea, no depende de nuestra actitud, nuestro comportamiento, depende de nuestro conocimiento de Dios. Amén. Y porque si fuera algo que Dios dice, te voy a dar estas bendiciones si te comportas bien. Eso es una mentalidad religiosa que está fuerte en la iglesia, aún la iglesia cristiana. Es una mentalidad religiosa. Si te comportas bien, te voy a bendecir. Pero dice que si me conoces, vas a recibir las bendiciones que ya te he dado. Y la otra cosa también que toca con eso, que hablaba acerca de la gracia y la paz, en verso 2, estamos viendo el verso 3, pero en verso 2 del contexto dice Pedro, que gracia y paz os sean multiplicados. Si queremos gracia y paz que sea multiplicada en nuestra vida, o sea, si se puede, entonces, porque dice que se puede. Se puede ser multiplicada en nuestra vida, la gracia y la paz. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Amén. me gusta este libro porque está enfatizando la importancia de conocer a Dios y el título, La verdadera naturaleza de Dios. Entonces, al conocer a Dios, mientras más conocemos a Dios, más vamos a darnos cuenta de lo que ya tenemos en Él. Y y si damos cuenta de lo que ya tenemos en Él, al creerlo, vamos a vivirlo, vamos a profesarlo, al creerlo. Está bien interesante. Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, pues lo mismo que dice Juan 17:3, ¿no?
que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, dice, y el creador de todo, y a Jesús al enviado. Precisamente ayer en el estudio que tuvimos, tocamos algo de este tema, y dice en Gálatas capítulo 5, dice: aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ah? Entonces tenemos la tendencia, lo que tú acabas de decir, Esteban: pórtate bien y Dios te va a bendecir. ¿Ya? Entonces, muchas las veces queremos recibir algo de Dios, y cuando vemos que se tarda un poco en que esa respuesta venga de para Dios, pues humanamente empiezo yo a accionar, empiezo a idear, empiezo a esforzarme, empiezo a levantar a las 3 de la mañana, empiezo a ayunar, empiezo a hacer cosas humanas, según para agarrar la manita a Dios y torcérsela para que venga la respuesta, pero realmente todo está basado en qué tanto conocemos a Dios. Si Dios lo prometió, lo vamos a recibir. Y le decía ayer a los hermanos que donde Dios más trabaja en el cristiano o en su hijo o en nosotros es en la paciencia. Ah. Queremos las cosas como varita mágica, y es donde muchas veces hacemos, pues queremos esforzarnos nosotros para lograr aquello o que venga aquello, ¿verdad? Pero pues realmente Dios está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y utiliza la paciencia. Amén. 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 No es tanto como que, ah, porque si estamos viviendo en pecado, pues no vamos a estar disfrutando tanto las bendiciones, aunque conocemos a Dios, pues no vamos a querer pecar, pero no es Dios que está evitando que esas bendiciones nos lleguen, somos nosotros. Así es. Y es el Sí, enemigo que los bloquea. claro. Y nomás para amplificar un poco lo que estábamos diciendo, que porque si me porto bien, Dios me va a bendecir. No es eso. Si me porto bien, voy a disfrutar del fruto de mi comportamiento. Y si me porto mal, voy a desafortunadamente disfrutar del fruto de mi comportamiento. Pero no porque Dios está castigando ni bendiciendo a causa de nosotros, sino es la cuestión de del mundo que vivimos. El enemigo que siempre quiere atacar. Max, ¿querías decir algo? Una parte importante de lo que estabas diciendo es, o una diferencia es saber de Dios y otra es conocer a Dios. Porque una vez que conoces a Dios, pues sabes que Él es sabio, es constante, Él no cambia, es inmutable. Y saber de Dios es diferente. Por ejemplo, tú puedes leer la Biblia y saber cómo es Dios, pero no conocerlo realmente. Y muchas de las veces vamos nosotros a una iglesia y escuchamos y sabemos de Dios, pero no tenemos una relación cercana, no conocemos a Dios de una manera personal. Ajá. Entonces, Es lo que estaba diciendo aquí, no sé, no recuerdo dónde estaba, pero tener una relación íntima. Dice, para la gente que verdaderamente conoce íntimamente a Dios y que tiene una verdadera revelación de su carácter, sería casi imposible creerle a Satanás o sea, está enfatizando una intimidad con Dios. sí. No solamente saber de él, sino conocerlo íntimamente. El punto. ¿Alguien más? Amén. Yo Ok, Horacio. estaba recordando, hermanos, que en otro libro este hombre escribió que Dios es un buen emisor y nosotros somos llamados a ser buenos receptores.
Resulta interesante detenernos en este tema de saber de que Dios es amor en su naturaleza. Y de ahí la importancia, pues pasar por ejemplo, ahorita que platicaban de que han pasado más de 2000 años y a la verdad le ha caído mucha tiniebla, mucha tierra y han salido por allí distintas corrientes que lejos de ubicarnos, pues nos han confundido. Entonces, de ahí la importancia de ser buenos receptores y yo creo que debemos de ubicarnos a ponernos en un lugar correcto donde, en una posición donde haya buena señal, en la que no intervengan perturbadores como mentalidades es por mí y en una posición correcta, pues sabemos bien que estamos ubicados, sabemos que estamos en su paz, sabemos que de un momento a otro Él va a obrar y pues no se trata de nosotros, se trata de estar en una posición correcta conforme a su palabra, sabiendo bien que Él tiene conocimiento de todo y no se trata de nosotros, se trata de una posición correcta en la cual tenemos la confianza de que Él obra y las bendiciones están, aún sabiendo que, pues teniendo una posición correcta, yo creo que es una posición guiada por su palabra, la cual nos vincula y pues al, al que cree dice todo le es posible, ¿no? Pensaba eso, hermano. Gracias. ¿Había más? Siguiendo con un conocimiento equivocado de Dios, al principio de página 107, 108 dice, si tú tienes una impresión equivocada de Dios, tú esperarás cosas incorrectas de parte de Dios, como el juicio, el castigo, o creerás que Él está reteniendo aquello que le pediste en oración. Y si conocemos que Dios no hace esas cosas, no vamos a creer que Dios me está juzgando por eso tengo esta enfermedad, o por esto Dios me está castigando porque hice esto, lo otro, o Dios me está deteniendo mi petición porque no me he comportado bien. O sea, todas esas cosas es una forma equivocada de quién es Dios. Por eso es importante conocer su carácter, su naturaleza, que es amor. Y yo creo que sí, Dios detiene algunas cosas por nosotros, por amor, como hizo con Adán y Eva en el jardín, Por cuidado. por cuidarnos. Y cuidó la humanidad, desde del tiempo de Noé. Guardó, guardó a la persona que ocupaba que temaba a Dios. Entonces, para que hubiera posibilidad, como dice Andrew, hubiera posibilidad que Jesús pudiera nacer de una virgen, pues tuvo que deshacerse de toda la maldad que había. Amén. Porque a lo mejor para ese entonces, cuando nació Jesús, no iba a haber vírgenes. Eso es lo que dice, es algo chistoso que dice. Pero, um, pero es un mal concepto hay que conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su naturaleza y así vivir y creer y profesar ah, según lo que Él es. Amén. 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 Hay mucho en este pasaje, en esta parte,
Pero el último párrafo también dice, también quiero decir que yo no excuso el pecado. No estoy diciendo que a Dios no le importa si pecamos, pero Jesucristo es el pago por ese pecado y Él ha llevado sobre sí todo este pecado. Entonces, este ya no nos separa de Dios. Y eso, creo que eso es algo nuevo para muchos de nosotros, que es un nuevo concepto que nuestro pecado no nos separa de Dios, porque el castigo ya cayó en Cristo. Amén. Y que dice en Romanos que no hay nada que nos puede separar de Dios. Entonces, son conceptos, yo creo que de meditar, si algunas de esas cosas son nuevas, de meditarlas para conocer íntimamente quién es Dios. Y si en nuestra mente algo está equivocado, necesitamos ver las escrituras. Amén. 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 Amén, amén. Seguimos cubriendo nuestras necesidades. Jessica, ¿tienes tu libro? Sí, ¿Sí lo tienes? ¿Quieres leer? ajá. Es en la 109, ¿verdad? 109, sí, cubriendo Ok, nuestras necesidades. bien. Cubriendo nuestras necesidades. Yo realmente creo que uno de los problemas más grandes en el cuerpo de Cristo es que aprendemos los procedimientos del funcionamiento del cristianismo. Aprendemos sobre la fe, sobre la confesión de la palabra de Dios, aprendemos sobre dar y recibir, etcétera. Aprendemos todas las cosas que se deben hacer y muchas veces tratamos de ponerlas en práctica cuando en realidad no conocemos a Dios. Los mecanismos del cristianismo no producen todas las cosas que necesitamos de parte de Dios para nuestras vidas. El fruto de la vida cristiana procede de conocer a Dios verdaderamente. La fe procede de conocerlo y conocerlo es la base de todo lo demás en la vida cristiana. Recuerda que segunda de Pedro 1:3 dice que mediante el conocimiento de Dios, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Si verdaderamente conociéramos a Dios, toda su plenitud ya sería nuestra. Yo creo en y no estoy en contra de la prosperidad, pero algunas veces casi es necesario exagerar algunas cosas para evitar que la gente las malinterprete. La gente tiende a poner a los predicadores en una de estas categorías. O son predicadores de la fe o son predicadores de la duda y la incredulidad. Piensan que el hecho de que los predicadores manejen automóviles de lujo es prueba de que tienen fe. O bien piensa que Dios quiere que anden por la vida con agujeros en los zapatos. Pues bien, yo no pertenezco a ninguna de esas dos categorías. Yo creo en la prosperidad, pero también creo que si la gente verdaderamente conociera a Dios, toda la enseñanza necesaria acerca de la prosperidad cabría en un dedal. Las personas no tendrían que conocer todos los detalles de las técnicas de la prosperidad, porque si verdaderamente están buscando primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido. Mateo 6:33. Muchos de nosotros hemos tomado la enseñanza que hemos recibido sobre la fe y la hemos usado para obtener cosas y carros y otras cosas. Casas y carros y otras cosas, pero yo creo que Dios nos dio la fe para vencer al diablo, destruir su reino y para ver a la gente nacer de nuevo, sanada y liberada. Las casas y los coches no tienen nada de malo en sí, pero la fe no es para obtener esas cosas. Nosotros no deberíamos tener que pasar tanto tiempo usando nuestra fe para obtener cosas materiales. Dios nos dio la fe para que pudiéramos tener cosas. Dios nos dio la fe para que lo conozcamos a Él. Entonces, debido a que su vida divina está fluyendo a través de nosotros, los coches, las casas, los yates y las cosas como esas vendrían sobre nosotros.
vendrán como producto derivado de nuestra fe en Él. Son cosas extras que vienen después de buscar primero el reino de Dios y de conocerlo a Él. Si verdaderamente conociéramos a Dios de una manera íntima, yo creo que Dios nos daría tanta abundancia que tendríamos más cosas de las que podríamos usar. Los padres que tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo manipularnos, cómo deben usar la fe para que les demos cosas, cómo nos deben hacer sus peticiones y cómo deben hacer las cosas debidas para suministrarles la comida, la ropa, las bicicletas y todas las cosas que necesitan. Nosotros no hacemos eso. Nosotros amamos a nuestros hijos y cubrimos sus necesidades por el amor que les tenemos. Disfrutamos cuando les damos regalos sorpresas. Cuanto más requiere bendecirnos nuestro Padre Celestial, necesitamos renovar nuestra mente y debemos eliminar la enseñanza que nos ha dicho que Dios quiere que seamos pobres, tontos y que estemos enfermos. Pero también debemos tener cuidado para no poner toda nuestra atención en los procesos del funcionamiento de las cosas. No estoy diciendo que la fe y la prosperidad son enseñanzas falsas, pero estas de hecho pueden ser usadas para destruir a la gente si sus vidas no están concentradas en el personaje central de toda la vida, el Señor Jesucristo. Cuando nos ocupamos más en los procesos del funcionamiento del cristianismo y con todas las cosas que tenemos que hacer que en conocer a Jesucristo, nuestro cristianismo no funciona. En cambio, si conocemos a Jesucristo y lo conocemos realmente, es sorprendente lo que podemos lograr y lo mucho que nos bendecirá, aunque no conozcamos muchas fórmulas. Bien, gracias. Muy buena perspectiva, ¿eh? Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, ¿dónde está mi yate? La fe no es para eso. Chale. Dice que esas cosas vendrán solitas, Sí. solitas. Exacto. Sí. Por eso pues, no tengo mucha fe, yo creo. Ahorita, bueno, interrumpo, disculpe, me atravieso. Pasaba por mi mente el pueblo rescatado en el desierto. Y ahí en el desierto, pues, los guaraches no se terminaban, la ropa no se gastaba y aún así empezaron a renegar. Son cosas del corazón, ¿eh? Querían volver otra vez atrás y teniendo la oportunidad de conocer a un Dios amoroso, a un Dios no distante y cómo eh, va esa contaminación interna del corazón de que se infiltran ideologías y pues simplemente pudiendo experimentar una relación con Dios. De noche pues no tenían frío, de día una nube los cubría y ahí van con perturbación. Entonces ya Dios como se hizo carne, experimentó todo y vemos el amor de Dios, vemos su acercamiento, su sufrimiento, pues su naturaleza obrar en nosotros, en su carne también. Y vemos que Él es partícipe de la humanidad en sus dolencias, en sus errores y nos dejó el camino preparado para caminar con libertad, en victoria, conociendo su amor, conociendo cuánto nos ama a Él. Y pues creo yo que ya nuestro corazón pues Pablo conoció el amor de Jesús y eso hizo posible
hablar de mucha misericordia, de mucha gracia también. Es hermoso, es maravilloso, hermano, conocer esto, yo creo. Bien. ¿Alguien más? Buenos días. Algo Buenos días. que me gusta todo el capítulo, está interesante. Lo que me latió, me llamó la atención o me hizo pensar es para qué estoy usando la fe o por qué motivo me fue dada o tengo que usarla, mejor dicho. Y está muy interesante que te plantea las prioridades del uso de la fe. Puedo tener fe para conseguir una casa, un carro, posiciones materiales, pero si yo me replanteara en qué estás usando la fe, pues tendrían que ser más frutos espirituales que materiales. Voy tratando de comprender que siento que es el propósito principal de la fe. No solo concentrarme en las cosas materiales, que ya de por sí son dadas, son añadidas, estas cosas me seguirán por creer en Dios. Tengo fe para orar por una persona que sea sano, tengo fe para que una persona pueda perdonar, no sé. Yo tengo o siento que el propósito de la fe va más en producir frutos espirituales que en adquirir cosas materiales. Que ya siento que tienen que estar dadas por sentadas por el hecho de creer en Dios, de que Dios las va a añadir. Está muy interesante, me gustó. Bien. Me gustó cómo dar la perspectiva aquí en el segundo, viene siendo tal vez el tercer párrafo de página 110. En el puro medio dice, yo creo que Dios nos dio la fe para vencer al diablo, para destruir su reino y para ver a la gente nacer de nuevo, sanada y liberada. Amén. Yo creo que eso es principalmente, y las cosas que vienen, pues vienen tras de él, son extras. Y no es cuestión de no tener tanta fe, es porque la fe es esto, porque esas cosas no son, yo declaro que voy a tener un yate o una casa nueva o algo así. Para eso no es el uso correcto de la fe. Y otra cosa que es en el primer párrafo de esa sección que se me hizo interesante, dice muchas veces tratamos de ponerlas en práctica cuando en realidad no conocemos a Dios, aprendemos las cosas que deben de hacer. O sea, el confesar cosas, porque está ese ambiente, ¿verdad? De confesar y vas a recibir lo que confiesas. Pero confesar, por ejemplo, que sanidad, confesar no es lo mismo que creer muchas veces. Porque muchas veces podemos confesar algo o decir algo o profesar algo, pero realmente lo que es la clave, lo que estamos creyendo. Muchas veces lo profesamos por la mente y por la boca, en esperanza que haya sanidad, en esperanza que haya liberación. Pero esperanza y fe son cosas diferentes. La fe es un poco más efectiva. Tiene más sustento que solamente esperanza. Esperanza todavía tiene algo de duda. Pues espero que sí. O yo tengo fe que sí, yo creo que sí. Y yo creo que a veces nos confundimos un poco en eso también bueno, hay algunas personas que pueden confundirse en que confesar que ya estoy sano. Pero si realmente no lo crees, pues no vas a recibir tu sanidad. Porque eso es lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Es el nuevo pacto. Tu fe te ha sanado. Pero si no lo creemos porque todavía nos duele algo, eso es muy difícil creer cuando todavía nuestro cuerpo está diciendo otra cosa. Lo confieso. Bueno, yo creo que
hay un aroma también que acompaña a esas confesiones, un aroma que distancia la bendición y está fuera del, del mover de Dios, porque Pedro declaró, Señor, eso no te va a pasar a ti. O sea, estaba declarando un aspecto que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y Jesús pudo identificar ampliamente y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, primeramente busquen el reino de Dios, o sea, estar en la voluntad de Dios. Pero eso nos, como decías ahorita, eso nos acrecenta nuestra fe también. Estando en la voluntad de Dios, acrecenta nuestra fe y la voluntad de Dios, pues es efectiva. A ver si no desencaja esto. Algo sencillo de la fe es, si la Biblia lo dice, lo creo. Y podemos poner nuestra plena confianza en eso. Y no, porque muchas veces las doctrinas y iglesias y religiones han agregado muchas cosas, o como dijo aquí, puso la palabra, los funcionamientos, o no sé, tienes que hacerlo de esta manera para que haga así, el otro sí. Pero son cosas agregadas por el hombre. Y la fe es sencilla. Si la palabra, si Dios lo dijo, si Jesús lo dijo, lo creo. Y a veces eso es lo difícil, porque está el ambiente espiritual y está el ambiente material o carnal. Muchas veces, porque estamos viviendo en la carne, pues es difícil a veces. Allá se la ve. ¿Mande? Estamos pensando en la carne para allá se la ve. Y no es una fe en otro caminar de Dios, sino en la fe de la carne. Porque pues yo digo, yo la fe la veo como algo que refuerza nuestras creencias, ¿verdad? Porque pues, así lo dijo Dios en la fe. Entonces, pues, no hay duda en que pues, seguir a Cristo, como dice, lo demás viene Por añadidura. por añadidura. Y a veces vienen cosas buenas que dices tú, me las merezco, ¿verdad? Pero si vienen es porque así ha querido Dios, Es su voluntad. en su voluntad. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Por la palabra, hermano. Por su palabra. Bueno, a lo mejor vamos a seguir con este tema, ¿sí? Pero hay un pasaje que me encanta, que me anima y me reta, acerca de ese hombre, el noble oficial del rey, que su hijo estaba enfermo. Está en Juan capítulo 4, que llegó con Jesús. En verso 48 dice, 47 dice que llegó con Jesús y le rogó que fuera a sanar a su hijo. Y Jesús le dijo, si no vieras señales y prodigios, no creerías. O sea, si no vieres, o sea, sí, porque está en la carne, si no ves estas señales y prodigios, no vas a creer. Y el oficial dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muere. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y la clave es aquí. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. O sea, creyó lo que Jesús le dijo. Y cuando llegue a la casa, porque creyó, su hijo estaba sanado. Qué alegría. Sí. Quería comentar algo, pastor. Sí, Jimmy. Creo que es importante desde un principio conocer a Dios y su carácter,
porque de ahí vienen demasiadas malinterpretaciones bíblicas y por consiguiente la manipulación hacia la congregación por medio del liderazgo muchas veces. Si voy a dar un ejemplo, como en Segunda de Crónicas, versículo 15, yo puedo manipular a la persona o a la persona que está conociendo de Dios, diciendo el versículo 2 y el versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, y será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y usted, hermano, tiene que venir a la iglesia, porque si no, Dios lo va a dejar. La falta de conocimiento del Dios que estamos enseñando, nos es fácil manipular a la gente por medio de estos versículos que están en el Antiguo Testamento. Y hay que entender que el concepto de estar sobre nosotros ya no está. El Espíritu Santo está en nosotros y está en cada miembro que ha recibido a Cristo por medio de la conversión y del sello del Espíritu Santo. Muchas veces nos han manipulado bajo estos términos del Antiguo Testamento. El no conocer a Dios hace que la gente pueda manipularnos y nos controle. Y hay muchísima gente tristemente manipulada y controlada. Por eso a Dios algo en lo cual se empecina es en que lo conozcamos a Él. Y no un conocimiento intelectual. ¿Cuánta gente conoce la Biblia, hermano? ¿Cuánta gente? Muchísima gente conoce la Biblia. Y me dice, ¿y sabes quién es este? Y ni me acuerdo, hermano. Pero sabes una cosa, no conocemos a Dios. Conocen toda la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia. Y eso cambia completamente todo. Todo. Entonces, interesante conocer, y creo que Max lo comentó, o sea, una cosa es saber de, y otra cosa es conocer a aquel que escribió, que inspiró a todo hombre de Dios a la Biblia. Entonces, es interesante que cuando nosotros enseñemos, tengamos y entendamos qué es lo que Dios quiere hablar. En Mateo capítulo 28 dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es claro, cuando alguien conoce a Dios como padre, sabe que ningún padre va a dejar a su hijo. Por más que haga algo malo, por más que se indiscipline, por más que haya hecho desobediencia, un padre no va a dejar a su hijo o a su hija. Pero muchas veces es fácil controlar a la gente. Entonces, qué interesante que tú y yo como pastores tenemos que enseñar a la gente a que no dependan de nosotros, a que dependan del Espíritu Santo y de su conocimiento, de la palabra de Dios. Cuando realmente llega otra persona y quiera manipular, quiera que la gente pueda saber quién es nuestro Dios y cuál es el corazón y el carácter de Dios. Entonces, bueno, esto sí quería como comentarlo en el concepto de conocimiento, como el rema, la revelación de Dios a nosotros, que es lo que todo hombre de Dios todo congregante, deberíamos enseñarle esa revelación, ese rema. Y el segundo punto es las necesidades y las bendiciones. Normalmente confundimos que las bendiciones es un auto, es un yate. Ya voy a vender mi yate, por cierto, por lo que estoy oyendo. Dice, esos no son bendiciones, hermano. Un auto, una casa, un carro, un yate, nada de eso. Todas las bendiciones son espirituales. Un carro, un yate, una casa, son cosas. Son añadiduras. Ya lo habíamos comentado por aquí. Pero las bendiciones de Dios son espirituales. ¿Y sabes quién es la bendición? La bendición es Cristo. Por eso es que ya tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada, aunque aparentáramos que tuviéramos muchísimas cosas. La necesidad de nuestra vida, y me voy a Marta y María. Marta afanada, queriendo tener cosas, queriendo aparentar cosas, Jesús le dijo, a ver, cálmate, Marta, una cosa es necesaria. Y hoy hay que dejarle claro a nuestras congregaciones que una sola cosa es necesaria. No estamos tras el carro, no estamos tras la casa, el carro y lo que Dios quiera va a venir sobre nosotros, pero no estamos sobre eso, no andamos en pos de eso.
Estamos en pos del conocimiento de revelación de Cristo en nosotros. Sobre eso estamos. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es la impartición y la expansión de Cristo a todos los que nos conocen. Que Cristo se ha manifestado y Cristo se ha revelado por medio de nosotros a todas las personas. No hemos dado un mal evangelio. Ven, porque tu matrimonio va a ser rescatado. Ven, porque Dios te va a bendecir. Ven, porque el carro que sueñas va a ser, la casa que quieres vas a tener. Es un mal evangelio. Dios no nos enseñó. Dios nos enseñó a predicar así. Dios, cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El carro que querías, no sé si te lo voy a dar. La casa que querías, no sé. Yo dormía, yo ni tenía casa, ni tenía dónde recostar mi cabeza. Es que se da otro evangelio, amado, y es algo importante que realmente la gente se empieza a deprimir porque el pastor tiene algo o alguna persona tiene y yo no la tengo. En eso no consisten las bendiciones son espirituales y todo eso vendrá por añadidura, pero no porque lo estemos buscando. Ya sé que me alargué, yo sé que ya tenemos que terminar, pero quería comentar esto y y es algo que para mí es muy importante. Amén. Amén, gracias. Disculpen. No. Gracias, Jimmy. Amén. Y sí, tenemos que terminar. Gracias por compartir, Jimmy. Sí, gracias. Sí. Hermana Jessica. Otra vez, Jessica. ¿Quieres orar para terminar? Sí, está bien. Gracias por contactarte. Aleluya. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, nuestra mente para poder conocerte, Señor, y ver que realmente tú eres lo más importante, Señor. No solo cuando nuestra vida va bien, Señor, sino también cuando nuestra vida va mal, que podamos creerlo, Señor, y poder estar en paz, Señor, contigo y sobrellevar la vida humana que tenemos, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, el resto de la semana, Señor. Sigue hablándonos, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús, amén.